there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y también Joseph Larson. Y todos ustedes estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan, para estudiar la palabra de Dios juntos, ¿no? Como la mayoría sabe, estamos estudiando la doctrina de la iglesia. Y todavía no hemos hablado y no vamos a poder estudiar todas las doctrinas de la Biblia. Realmente, si fuese así, el libro que estamos usando como guía sería 3 veces su tamaño, pero confiamos en que tenemos las primordiales, ¿no? Que nos ayudarán a entender la Biblia, pues mejor. ¿Alguien sale a predicar, caballeros? Hermano Swagger, en enero estaré yendo un servicio, 16 de enero, al área de Natchez Church of God. Y un poco después estaré yendo a Murfreesboro, Tennessee, con Bobby y Sharon Cornell. Bien, bien. ¿Y cómo está Bob? ¿Cómo están ellos? He hablado con él brevemente, están muy bien estableciendo la iglesia allá. Por supuesto, fue difícil comenzar con el COVID al mismo tiempo, pero yo creo que están ellos haciendo un gran avance y espero con ansiedad llegar. Tennessee está ya más calmada con esa situación, ese virus. ¿Cómo están las cosas allá? Honestamente no sé cómo está esa parte de la nación, pero confiamos en el Señor que estén bien y avanzando, así que esperamos estar allá con ellos a finales de enero. El lunes empieza nuestro maratón en el gran mes de diciembre, ¿no? Y estén orando al respecto, damas y caballeros. Es muy, muy importante. Y yo me siento tan agradecido por tantos de ustedes que son tan fieles personalmente. Ustedes son realmente el poder, la fuerza bajo el Señor de este ministerio, ¿no? Y les damos tantas, tantas gracias. Hermano Swagger, ¿me permite decir algo? Sí, claro. Vas a California, ¿no? Sí, voy a estar con el pastor Daniel Guevara en The Fullness of the Cross Ministries en Thousand Palms, California. El próximo fin de semana estaremos o comenzaremos el viernes a las 7, sábado a las 6 y terminaremos el domingo a las 5 p.m. Animamos a cualquier persona que esté con nosotros. Si necesitan más información, llamen al 951-339-0042. Esperamos con ansiedad verlos y conocerlos allá. No está lejos de Palm Springs, Como ¿no? a 15 minutos. 15 Bien, minutos de Palm Springs, como a 1 hora de Los Ángeles. O dos. bien, bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar con la dirección equivocada, Dave, Wrong Direction, y la doctrina de la iglesia. Tal vez el mayor ejemplo en la iglesia primitiva se encuentra cuando Pablo confronta a Pedro. Y debemos recordar que Pedro era mayor que Pablo y por eso era visto por la iglesia en aquellos años como el príncipe de los apóstoles. Pero aún Pablo lo llamó a atención sobre un tema muy cierto porque iba en una dirección equivocada. Pero Adelante. viniendo Pedro a Antioquía, Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para encabezar el evangelismo mundial. lo resistía en la cara, Pablo abiertamente se opuso y le reprobó, aunque Pedro fue mayor. porque era de condenar. Por abandonar la cruz y recurriendo a la ley, y realmente era lo que estaba sucediendo aquí. Él estaba abandonando la cruz y estoy seguro que Pedro no hubiese estado de acuerdo con eso, pero realmente en la mente de Dios yo creo que eso era lo que tenía y lo que estaba sucediendo. Pedro no quiso hacer algo mal, ¿no? Pero eso fue lo que sucedió. Porque antes que viniesen unos de parte de Santiago, Nos da claramente otro ejemplo de por qué los apóstoles o cualquier otro no deben de ser la última palabra, sino más bien la palabra de Dios, sino más bien la misma palabra de él Dios. Pedro, comía con los gentiles. Pedro conocía el Evangelio de la Gracia. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento. Sé que he escuchado algunos que dicen
que Santiago no envió a estos hombres? Yo creo que sí, en cierta manera, porque es bastante claro acá cuando dice que antes que vinieron de parte de Santiago. Entonces, ¿será posible? Hago la pregunta, ¿será posible que Santiago había escuchado lo que Pablo estaba enseñando y envió a estos hermanos para investigar? Yo, una vez más, mire, Santiago en su propio testimonio en Hechos 15 dice que él no autorizó la enseñanza de la circuncisión requerida para los gentiles en la ley de Moisés. Ahora, tal vez él envió a un grupo de personas a esa área. Eso era práctica común para la iglesia de Jerusalén. Sí, ellos no tenían medios modernos. Correcto, sí. Cuando los samaritanos fueron salvos, Pedro y Mm, Juan llegaron a investigar cuando Antioquía primero se convirtió en una realidad. Bernabé fue enviado a enviar, o bueno, fue enviado a revisar las cosas, pero Pedro no autorizó la enseñanza de estos hombres. Él dijo esto claramente. Ahora, estos hombres tal vez ujú. sean diferentes, tal vez sean precursores de la gente que vino después, de los que Santiago estaba Mm. hablando en Hechos 15. Tal vez no son el mismo grupo, pero es el mismo problema. Y ese problema es que, El problema es que los judaizantes estaban llegando al área de Gálatas. Su enseñanza estaba violando el Evangelio y Pedro, mientras que él estaba en Antioquía, al principio, aceptó lo que había estado aprendiendo y comió con gentiles, pero cuando este otro grupo llegó y evidentemente eran formidables y parecía como que fueron bastante influyentes con lo de Pedro, porque Pedro llegó a tenerles miedo, él se alejó de la comunión con los gentiles y se rehusó comer con ellos, que es, bueno, en esa hora, en ese día, el día de hoy comemos unos con otros y no pensamos en eso, pero en aquel día esto nos muestra relación de pacto, comer con alguien. Así que él literalmente estaba diciendo que no somos iguales al separarnos o al separarse, y eso es ofensivo para el Evangelio de Jesucristo. así es, así es. Pablo diría más adelante que realmente Dios trata con todos, varón y hembra. Sí, y en Efesios 2 dice que la enemistad que existía por causa de la ley entre judíos y gentiles, eso ya había sido removido por la sangre de Cristo. Todavía creo que si Santiago hubiese incluido a los judíos en su carta cuando Pablo fue allí para tratar con esa situación, que hubiese causado realmente una gran situación negativa y hubiese terminado mal, me parece. Simplemente no creo que estaba listo para eso. ¿Santiago te refieres? Yo creo que es obvio que no estaban listos. Y una vez más, eso es tiempo de transición para ellos y no estoy yo manteniéndome a lo que Mm, él dijo, lo que predicó, pero sí entiendo la transición para una verdad no mm. es algo fácil poder encontrar. Bueno, tenemos 1600 años de ley y eso es todo lo que conocían, ¿no? Pero yo todavía creo que estaban tratando aún Santiago estaba tratando de unir ambas cosas, las enseñanzas de Pablo y la ley también, ¿no? Sí, es bastante obvio en el libro de los Hechos, la condición en Hechos 21 y Hechos 22. El Evangelio no puede ser comprometido, damas y caballeros. Jesucristo es el único camino de salvación. La persona tiene que aceptarlo. Si nosotros ponemos otra cosa en la situación, realmente hacemos daño a la obra de Dios. Y eso causa todo tipo de problemas. Correcto, La iglesia hoy día, en ese tiempo presente, está llena con medios aparte de Jesucristo. correcto. Tiene que ser bautizado en las aguas, tiene que hablar en lenguas, y realmente ambas cosas son bíblicas, pero no son el medio de salvación. Sirven en su propósito y deben de adherirse allí, pero cuando lo ponemos en el punto de que tiene que ser bautizado en las aguas para ser salvo, eso es blasfemia.
Permítame leer el comentario de Santiago un momento. ¿Y vas a decir algo? Bueno, quería hacer una pregunta, tal vez podemos responder esto. Cuando Pablo en Romanos 14 permite a judíos, probablemente, tal vez eran judíos, pero tal vez cualquier otra persona, pero él dijo, aquel que estime el día, que lo estime para el Señor, y esencialmente estoy parafraseando, pero tenemos a los amigos y hermanos de los adventistas del séptimo día que estiman el Sí, sábado como el sí. día de adoración. ¿En Mm, qué punto, si Pablo dice algo mm. acerca de eso, hasta cómo es que debemos permitir que esos individuos vean ciertos días, ya sea el día de reposo, el sábado, para ellos, supongo, la razón por qué ellos adoran el sábado? eh, Debemos nosotros tomar esa misma dirección que Pablo tomó en Romanos 14 con aquellos que estiman estos días de una manera especial. Y mi próxima pregunta es, ¿cuándo se convierte en herejía? ¿Cuándo se convierte en... Es donde se aplica su fe a esa situación en particular. Si piensas, yo tengo que guardar el sábado para ser salvo, o tengo que ser bautizado en las aguas para ser salvo, o tengo que tomar la Santa Cena para ser salvo, y realmente eso es pecado. Hay tiempos entonces, y bueno, tal vez estoy utilizando un pasaje no tan claro para presentar mi punto, pero creo que solo estoy haciendo una pregunta. ¿Será que habrá un tiempo en el que veamos a otros creyentes que estiman ciertos rituales y quieren aceptar por alguna razón los días de la fiesta, quieren aceptar, bueno, tal vez sí, bueno, me supongo que algunos de estos movimientos hebraicos que ni siquiera se encuentran en la Biblia, algunas veces las cosas que están haciendo, que se ponen la yámica en la cabeza, ese manto de oración y todo ese tipo de cosas. El punto es si hay momentos en los que nosotros debemos decir, bueno, nada, o hay momentos en los que debemos decir que no es Mm, tanto el lío, es lo que Pablo quiere que veamos aquí o Muy no. interesante eso. Miren, en Romanos 14 creo que el ministerio o la dirección al ministerio, la gran declaración acerca de todo esto, lo que no es de fe es pecado. Así que su punto es que una persona que cree que un día aún es algo que se necesita, hay que recibirlo, pero no hay que discutir con él. La razón es porque si uno discute con ellos y él cambia de parecer por causa de la presión en vez de fe, entonces realmente no es útil para él. Él tiene que permitir que el Espíritu Santo le revele la verdad de que hay libertad de la ley. Y yo creo que esta es la dirección de Pablo porque una de las situaciones que él menciona en Romanos 14, es que algunos de vosotros comen solo ciertas cosas, otros comen cualquier cosa. Y aunque él dice esto, que no debemos discutir unos con otros y pelear unos con otros, debemos recibirnos unos a los otros en ese mismo grupo de pasajes, él enseña lo que él cree. Ahora, cuando uno enseña la verdad, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de revelar la verdad a ese individuo. Y a ese punto es donde la condición estaba. Yo creo que él quería que esos creyentes, o quería mover a esos creyentes hacia la fe para poder libertarlos de toda responsabilidad a la ley. Esa es su enseñanza a lo largo de todo. Así que no ha cambiado de pensar, simplemente cambia su dirección en esa circunstancia. Él no cambia su voluntad a través de todo el Evangelio. Cuando se convierte en problema es cuando aquella gente que está observando un día, observando u obedeciendo esas tradiciones y le dice a la gente, tienen que hacer lo que yo hago si no están pecando. En ese momento se convierte en división o separación. Pero estos dos grupos, los gentiles que en su mayoría era la iglesia y los judíos que acababan de regresar a Roma, estaban tratando de averiguar a través de todo esto, aún así como todas las iglesias que Pablo estableció. Y yo creo que Pablo, solo mi opinión, son buenas preguntas. Bueno, levantan la pregunta. Yo creo que Pablo está confiando que la enseñanza correcta y la comunión va a influir a los individuos que están descarriados para que ellos crean en su corazón que pueden dejar el sábado o el día de reposo y pueden dejar la confianza en la ley y en cualquier otra situación.
creo que Él les está dando la oportunidad de comprenderlo, porque Él dice que si no hacen las cosas por fe, es pecado y la fe tiene que ser a través de escuchar la palabra de Dios y la fe tiene que ser una situación personal. Así que sí va a llegar el tiempo. Yo creo que hay un tiempo en el que la separación va a llegar, pero en su mayoría la gente que está creyendo esas cosas va a separarse por sí misma. Pablo se refirió a las personas que querían aceptar la ley como, como débiles. Sí, Se correcto. refirió a ellos como débiles. Pero en ese mismo pensar, yo creo que aluden al hecho de que son salvos. Sí, Han nacido sí, de así nuevo, es. son salvos, pero todavía están tratando de permanecer en algo que ha sido cumplido ya. Es una característica de inmadurez que el creyente quiere estimar estos días y tradiciones y rituales. No es que Correcto. no sean creyentes, pero sí es una característica de espiritualidad o Oh, de sí, inmadurez sí. espiritual. Si están tratando de usarlo para producir santidad, ¿no? Y bueno, no sé, yo sé que no estamos en Romanos 14, pero algunas de las cosas que Pablo dice realmente son muy claras. Por ejemplo, aquel que estima el día lo estima el Señor. Básicamente le está diciendo Sí, que, que si él lo está haciendo y lo está haciendo para el Señor, tienen que dejarlo tranquilo, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta y es específica. ¿En qué punto entonces nosotros decimos no es algo que es hereje, ¿no? Como el caso de Pedro, es algo que está en el punto, como dijo Judas, por ejemplo, al final de su epístola dijo, hacer una diferencia, sacándolos sacándolos del del fuego, fuego, sí. y cuando dice allí esa palabra, hacer una diferencia, es saber con quién estamos tratando. Creo que la separación llega por la decisión de los individuos, aquellos que son débiles. Todo lo que yo estudio en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, me dice que la persona fuerte o aquel que es fuerte en la fe es responsable por aquel que es débil en la fe. Ujú. La mujer que tiene un esposo que no es salvo es responsable de mantener ese matrimonio porque tiene la fuerza de poder, la fortaleza. Y yo creo que mientras que esa persona quiera comunicarse o tener comunión con uno, creo que debemos hacerlo, pero con la oración, y voy a decirlo de esta manera, mire hermano Swagger, estas cosas de las que estamos hablando son ataduras en la vida de los creyentes, las mentalidades erróneas. Y Pablo dice en 2 Corintios 10 del 3 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. Esas fortalezas son ideas tal como esta, que días, Y toda cosa que se exalta en contra del conocimiento de sí, Dios, se exaltan, llevando en cautivo cada todo pensamiento. Así pensamiento. que eso tiene que ser la Así obra del es. Espíritu. Yo creo que eso es lo que Pablo está enfatizando en 14. Por eso es que él Ujú. se toma el tiempo para enseñar sobre lo que él cree que es correcto relativamente a lo que pueden comer y lo que no pueden creer. Pero enfatiza que lo que no es de fe es pecado. Así que si la persona está convencida de ese día y simplemente es forzado por la mayoría a observar algo, no está haciéndolo de corazón. No está, no es algo que, Yo he contado esto varias veces. Escuché al hermano Trotter contar esto en una ocasión. Él tomó una iglesia y en Kellogg, me parece Kellogg, que fue. Near Kellogg, sí, Bueno, en Battle Creek, Michigan. sí, Tomó una iglesia allí y casi todo el mundo en la iglesia eran convertidos bueno, habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero habían sido salvos de la iglesia adventista. La persona que empezó la compañía Kellogg's era adventista adventista del del séptimo día, séptimo sí. día. Y sucede que entonces una una de las damas que él dijo que era una mujer, bueno, una mujer de Dios, se acercó a él y le dijo, queremos tener servicio el sábado. Y él dijo, bueno, si usted quiere tener servicio porque lo quiere tener como un servicio regular, está bien. Pero si lo están haciendo para guardar el día del sábado, en el antiguo, como en la antigua ley, entonces eso no lo pueden hacer. Ella respondió, bueno, pero esta es nuestra iglesia. Sí, señora, lo es. Y si insisten, yo voy a renunciar porque no puedo estar de acuerdo con eso.
y ella, bueno, dio la mayor cantidad del dinero. Era una mujer adinerada y había dado el dinero para la iglesia y era una mujer realmente piadosa, una mujer de Dios. Pero ella todavía estaba envuelta en esta Débil en la situación fe. del séptimo día. Y esto continuó durante semanas, dijo. Y la iglesia básicamente estaba dividida a la mitad y parecía como que se iba a perder en un periodo de tiempo, pero no fue así. El caso es que un domingo en la mañana, ah, en el servicio, se puso de pie y le pidió al pastor, al hermano Trotter, si podía decir algo, y respondió, claro que sí. Ella dijo anoche, yo me puse de rodillas ante Dios, y yo le pregunté al Señor, sabiendo que tenemos este problema que la iglesia está viviendo, yo he sido una de las líderes del mismo, así que yo sé de lo que estoy hablando acá. Y ella dijo, el Señor habló a mi corazón, trató conmigo en gran manera y me dijo que no se trata de un día, se trata de una persona y la persona Así es es. Jesucristo. Y dijo que cuando ella dijo eso, el Espíritu de Dios cayó en aquella iglesia y el pueblo empezó a adorar a Dios y la iglesia se triplicó en tamaño de allí en Sí, adelante. Pero se hubiese perdido de la otra dirección. Pero él predicó la ley y la gracia, la ley y la gracia constantemente. sí. ¿Y cuánto eso tuvo sobre ella? Me imagino que mucho, mucho peso sobre Bueno, ella. tiene todo que ver, aún con lo que estamos diciendo hoy, lo que Pablo hizo en Romanos 14. Aquí está una persona que no entiende el Evangelio claramente. Por cualquier razón, el engaño, falta de conocimiento, son salvos, nacidos de nuevo, y aún así él es paciente, pero no, no ataca lo que están haciendo, su sistema de creencia, pero no permite que entre en la iglesia y él predica en contra de eso. Si él no hubiese dicho nada, hubiese dicho, puedes tener la iglesia el sábado, no hay Sería problema, equivocado. hubiese destruido Sí, a esa correcto. iglesia. La manera como él trató con esto fue haciendo que el individuo se hiciese Ujú, responsable al Espíritu Santo. así Y esa es. persona, para su crédito, dijo, Señor, muéstrame, quiero saber qué es. Sí, sí. Y cuando él aceptó la enseñanza del hermano Trotter fue porque el Espíritu Santo había creado fe en su corazón y ella lo vio. El Mm. peligro, por supuesto, de ser débiles en la fe es que uno es abrumado y uno es vencido por cosas que no son el Evangelio de Cristo. Y eso, esa fortaleza comienza a tomar el control y si ella no hubiera corregido eso, ella se hubiera apartado de Pablo. Bueno, en mi experiencia tengo a individuos que sienten fuertemente sobre una doctrina y se separan de usted por una doctrina. Sí, correcto. Pablo dijo esto y creo que es importante lo que estamos tratando de decir. La paciencia que Pablo nos dio a todos para permitirle al Espíritu Santo tratar con el corazón de alguien. En Efesios capítulo 4:2 dice que con todo amor y Mm, mansedumbre, soportándoos unos a otros en amor, tratando de mantener la unidad del Espíritu en la paz, dándoles ocasión y oportunidad. He tenido yo la oportunidad de compartir mi fe con algunos judíos. Algunos han aceptado a Jesucristo, pero he permitido que el tiempo obre en ellos para alejarse de esas tradiciones en las que ellos estaban. Lo mismo con católicos. Cuando vienen al Señor les toma un poco de tiempo poder entender y eso es soportarse en el amor. Son salvos y aman al Señor. Y digo yo, bueno, hay que permitir que el Señor siga obrando en su corazón para que ellos puedan llegar a la verdad. En el capítulo 3 de Romanos dice que los que no comen no deben juzgar mm. y contender contra los otros, así que debe haber un entendimiento de que todos estamos en Cristo. Los débiles en fe deben, como usted dijo correctamente, deben soportar a los que aún están aprendiendo y creciendo en la Así fe, es, y fuertes. viceversa, para dar ocasión. Ahora, llega un momento, como el hermano Trotter testificó, que no podemos comprometer la doctrina, Así pero si alguien es. hace algo en contra de su propia voluntad sin conciencia, están pecando. Así es. Y no quiere que esa persona sea puesta en Muy esa situación. correcto. Ese es el proceso. Una vez más, hay una sensibilidad al espíritu que es requerida en Exactamente. el crecimiento. Y Pedro Eh, no era un novato en esta situación correcto. realmente. Él no era débil, no estaba débil en la fe. Correcto, Eso hay ese que es un buen entenderlo. punto. Lo que Sí, lo que me deja a mí anonadado, hermano Swagger, es que primero él dice: "No permitan que la carne destruya la obra de Dios".
Romanos 14. Sí, él dice, no peleemos sobre cosas incidentales, que es lo que la mayoría de las Ujú. iglesias son, digo él, pero esas son sus notas, hermano Swagger. Todo, todo es puro. Recibí el mensaje, lo entendí. Sí, sí, ese teleprompter bastante deceptivo que estaba leyendo el otro. Pero es incorrecto que aquel hombre coma. Parece básicamente que en el corazón de Pablo es más dañino perder a gente que pelear por los rituales. Y él dice, Pero no puedes comprometer el evangelio. pero Pablo no lo estaba haciendo. Creo yo que por eso es que por un momento Pablo está diciendo que no hay que permitir que la carne destruya la obra de Dios. No es un compromiso para Pablo. Él dice abstenerse de la carne el resto de su vida si significa ganar a algunos de estos judíos que estaban regresando a los rituales para Cristo. Y yo sé que Sí. es simplemente algo revelador, porque sí nos ayuda a poder entender qué es lo que realmente importa. Y Ujú, sí, así sí, es. como el hermano John dijo, al final del día es para el propósito de darle a ese individuo tiempo para que pueda llegar a entender y pasar de ser débiles Así en la es, fe madurar. a encontrar, bueno, él dice también que para balancear esto un poco, que el reino de Dios no es carne ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Así Eso que es. Él es claro, aunque estas cosas no aprovechan espiritualmente, aún así en este pasaje está enfatizando no perder a la gente por el argumento. Así es. He Eh, tenido conversaciones con personas que quiero, que han entrado en algunas de estas creencias y en nuestras conversaciones simplemente yo diría, si alguno de nosotros se pone un poco difícil, nos detenemos, porque yo no voy a permitir que esto entorpezca mi amor por ti y tú por mí, no voy a permitir que eso suceda. Vamos a detener la conversación antes de que se ponga muy caldeada. Y sí se puso un poco caldeado, pero yo no iba a romper la relación porque nuestra relación con ellos realmente tal vez sea lo único que los influencie en la dirección correcta. En circunstancias como estas, cuando el creyente necesita ser enseñado propiamente, donde viene a ser una realidad para sí mismo, uno de los mejores ejemplos fue mi primer pastor, Carl Carpenter. Y yo originalmente había ido a Nashville para tratar de empezar una carrera en la música con 5,000 personas que yo había conocido ya y no sabía que no podía y no tenía el talento para ello, pero pensaba que sí. Cuando llegué allí, hicimos lo que hicimos y eventualmente fui salvo. Bueno, en Nashville cuando yo fui salvo, todo me acordaba de Jesús. Yo tenía que estar en todo, cada alabanza, cada canción del mundo me hablaba de Jesús. sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Será posible que si tú hubieses estado bajo falsa enseñanza, conociendo básicamente nada de la palabra de Dios, acabando de entregar tu corazón al Señor, pero amándolo, te hubieses perdido? Y le puedo dar un ejemplo de eso, pero lo que sucedió fue esto. Yo fui a mi pastor y estaba trabajando en nuestra iglesia, no teníamos músicos, así que yo había vuelto a entrenarme para poder tocar el piano. Yo era el pianista, un pianista con una mano. Sé que se están riendo, pero es todo lo que uno tiene. Pero yo grababa lo suficiente, o más bien practicaba lo Era suficiente. mejor que lo que ya tenían, ¿verdad? Sí, exacto. Y lo encontré bastante entretenido que el Señor me tomó a mí y me puso en una iglesia en Nashville que no tenía un músico. Pero, de cualquier manera, yo le dije al pastor después de haber estado ahí como 2 meses, porque yo había escuchado Jesús en todo. Yo escuchaba a Hank Williams Jr. que cantaba Attitude Adjustment y yo decía, oh, eso es una alabanza cristiana, porque Dios está cambiando mi actitud. No, no es cierto. Pero de cualquier manera, yo fui al pastor y en conversación le dije a él, bueno, ¿saben qué? Creo que el Señor me está mostrando a escribir música country western. Y Mm, él se me quedó viendo y no fue una persona mala ni descortés. Se me quedó viendo y me dijo, Lauren, la mayoría de la gente aquí que está en las iglesias en Nashville estarían en contra de mí, pero yo no creo que la música country sea del Señor. y él Y estaba en lo después se me quedó cierto, ¿no? viendo y me dijo, pero tú sé sensible al Espíritu Santo. Así Miren, es. él me
Él tomó la enseñanza, tomó su punto de vista como creyente maduro y después lo puso en mí. La Ujú. responsabilidad me la entregó. El siguiente día, como 200 discos fueron a la basura. Discos que yo había reunido ya durante muchos años de ser músico, o por lo menos quería hacerlo. Tenía todo tipo de música, todo Mm. desde Jim Reeves hasta Austin y Foreigner, todo lo que existe de entre medio. ¿Y quién es Boston y Porter? ¿Quiénes son esos? Bueno, están junto con Emgerding, Humperdinck y diferentes payasos por ahí, pero bueno, era una sección bastante amplia de Dios. todo. Yo no tenía ningún tipo de Sinatra, pero bueno, de cualquier manera, Billy Joel, lo que sea, eh, todo se fue a la basura. Los que eran, ¿no? Correcto, sí. Así que de cualquier manera, yo me di cuenta de que esto no era algo que yo quería en mi vida, por causa de lo que él dijo. Si se hubiese degenerado en un argumento, probablemente hubiese sido muy difícil para que el Espíritu Santo operase allí. Él hizo para mí lo que Pablo hizo en Romanos 14. Él me dio su enseñanza, me hizo responsable. Cuando la decisión se tomó, se hizo de una manera Pero madura. él te dijo lo que él sintió que era lo correcto. Correcto. Y viniendo de un creyente maduro, amoroso y amable y que vivió lo que él creía. Ahora, al mismo tiempo que yo fui salvo, había otro joven que yo solía estar con él, vivir con él, era un gran guitarrista y él tocaba en bandas de rock and roll. Yo fui a su casa como 3 meses después de ser salvo y lo llevé al Señor, lo dirigí al Señor y él realmente recibió a Cristo, nació de nuevo. Y aquí él comenzó a venir a nuestra iglesia unas semanas, comenzó a estar en los servicios y toda su vida cambió. Lo vimos, todo cambió. Así que yo sabía que había habido una experiencia de verdad, pero él se encontró con algunas personas que le dijeron, sí puedes tocar Sí. rock and roll, aquí está el rock and roll cristiano, toca eso. Y por supuesto, Nunca había escuchado yo bueno, rock and roll cristiano. en ese entonces la terminología era diferente, pero lo que se estaba utilizando, ¿verdad? Pero era llamado rock cristiano. Sin embargo, todo el proceso de esto era que él se involucró con una iglesia que tocaba eso, se involucró con una banda que tocaba eso, y 4 meses después de su salvación, él regresó a las cantinas, regresó al mundo, regresó a donde él Había había estado sido libre antes. de eso. Y yo contribuyo a esa decisión errónea de la música. Usted me preguntó, escuchando lo equivocado, lo incorrecto, puede ser muy destructivo. Traté de hablar con él 1 o 2 veces, pero él tenía que tomar la decisión. Él tenía que darse cuenta de que no estaba funcionando y él lo hizo. El engaño fue destructivo. El proceso de poder levantarse y de defender la verdad. Mire, al leer en escolaridad las epístolas de Pablo, algunos encuentran de que se confunden con sus dos posiciones, posición en Romanos 14 y en Hechos 15. La gente dice que estaba confundido, pero no, no es cierto. La escritura, mire, Pablo, cuando se necesitó, nos dio ejemplos de cómo tratar con situaciones cuando la gente está enseñando lo incorrecto. Tenemos que levantarnos y proteger el rebaño. Cuando la gente está creyendo lo incorrecto, es tiempo de pasar un poco más de tiempo con lo que están haciendo y diciendo, y Santiago no es la excepción. En Hechos 15, al escribirle a el área de Antioquía, él escribe esto en la carta después de su decisión, en Hechos 15:24. Él dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, Yes. elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Pero él no apoyó la idea de que los judíos, o perdón, que los gentiles deban guardar la ley, o que los gentiles necesitarán ser circuncidados. Él no aprobó eso. Sin embargo, Pablo reconoce que Santiago está en transición, que es débil en la fe, si ciertamente es el Él caso. transicionó él mismo. Así que él es paciente queriendo enseñar, guiar y bueno, así que vemos que Santiago estaba en esa transición.
Y Pablo nos enseña a tratar con hombres en transición. Ahora, si esa transición llega al punto que no, él comienza a enseñar y a decir lo mismo que los judaizantes están enseñando, bueno, entonces tiene que ser tratado como en Gálatas. Si uno enseña, si enseñan otra cosa aparte de lo que yo estoy enseñando, que sea anatema. Palabras fuertes, pero para el hombre en transición tiene que haber tiempo. No lo ven como dos distintos problemas, porque creo que en Gálatas era, vamos a decir, bueno, en Gálatas me parece que en Romanos primero se está diciendo que estos individuos no saben, no tienen conocimiento realmente de lo que es la fe, la fortaleza en la Tendría fe. cuidado de cómo decirlo porque todos son parte de la iglesia y tienen el argumento, así que hay que escuchar lo que la gente cree. Bueno, pero también hay que tener cuidado con ese argumento en el sentido de que en Gálatas, porque Pablo solamente está usando a Pedro como un ejemplo para hablar a la iglesia de Gálatas. Él no está Que eran como Pedro que conocían la verdad ya. exactamente, Una ya de las conocía cosas la que verdad. resaltan para mí es la atención de Pablo al maestro en Gálatas, que es, si alguno les enseña otra cosa aparte de lo que yo estoy enseñando, que sea anatema, y su actitud hacia el creyente que estaba tratando o estaba pensando en moverse hacia la ley a través de oración y que, bueno, hasta que Pablo, perdón, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es lo que yo veo en Romanos, que está tratando con el pueblo, pero no está comprometiéndose. Es fuerte contra los que están demandando y enseñando lo incorrecto, pero es gentil y paciente con la gente que está recibiendo la información incorrecta. Pero nosotros tenemos a muchas personas que todavía Sí, no creen eso. bueno, nosotros tratamos con la misma situación, no con la misma doctrina en el mensaje de la cruz. Así es, así Así es, es, todo y cada día. así es. Nosotros somos llamados a ser pacientes y longánimes con aquellos que están escuchando, aprendiendo y aún con aquellos que están diciendo, pero vamos a ser fuertes contra aquellos que se van a levantar a oponerse a la cruz de Cristo. Y uno tiene que encontrar ese balance en el ministerio y puede ser, bueno, vamos a ser atacados como que estamos comprometiéndonos cuando somos pacientes, así como Ujú. Pablo. Otro versículo que lo hace un poco más sorprendente y honestamente admito que hay mucho en Romanos 14 que yo no entiendo, pero ¿por qué es tan claro en Primera de Timoteo capítulo 4? Pablo dice en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe dando lugar a espíritus seductores, su conciencia está absteniéndose Y matrimonio también, del sí. matrimonio pero, y de carne, pero el hecho es que la idea de lo que comemos en un versículo se trata de ese tipo de tono y aquí en Romanos 14 dices que algunos eruditos hasta piensan que era algo que era un titubeo. Sí, pero en Timoteo él solo declara que eran espíritus de seducción que estaban influyendo a la gente. Eso es todo lo que está diciendo aquí en Timoteo. Pero estos espíritus seductores son los que están obrando en Romanos 14 también. Pero él estuvo muy cerca de perderlo todo, Sí. muy cerca. Bueno, si hay alguna persona que lo Y hizo él correctamente. sabía que estaba cerca, por eso tuvo esa situación, por eso tuvo esa preocupación. Él pensaba que iba a En morir. 2 de Corintios, sí, él lo dijo, perdón. La desesperación de vida. Ujú. Pero bueno, al mismo tiempo yo creo que tenemos que reconocer lo que una batalla espiritual es, y esto es en Gálatas 2 y en Romanos 14. Tenemos que reconocer que los hombres son buenos hombres, pero son influenciados negativamente y que nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino que luchamos contra principados y potestades, gobernantes de las áreas celestes, espíritus de engaño que toman el control de los corazones y mentes, y es nuestro trabajo derrumbar esas fortalezas con oración. Con la Así oración, es. en el nombre de Jesús, tomamos la autoridad sobre el espíritu de engaño que ha agarrado el corazón y la mente de la gente para no creer la verdad. Y le pedimos al Señor, porque es su poder el que derrumba esas fortalezas. Le pedimos al Señor derrumbarlas para que cada pensamiento del creyente sea traído a la obediencia del Evangelio, como Pablo lo definió.
Esta es una batalla que no se gana fácilmente, pero tenemos que lucharla por aquella gente que conocemos y por el pueblo de Cristo. En general, Pablo dijo que él está en gran conflicto en Gálatas 2. Este es el gran conflicto, la iglesia que no quiere aceptar el Evangelio y la iglesia que lo quiere aceptar. Y él está en conflicto por las iglesias, así que Pablo no se retracta. Y qué balance, ¿verdad? Qué balance lo que él hizo. Él establece a través del Evangelio todo lo que presenta y está registrado en la Escritura para nosotros. Así que ese es nuestro ejemplo, hermano Swagger. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Así tenemos que tratar nosotros con estas situaciones también. Lidiar con ellas no es fácil, no es simple y pone sobre nosotros la responsabilidad de hacerlo bien sobre aquellos que entienden la verdad. Bueno, la verdad es Jesucristo y este crucificado. Así es. Se nos terminó el tiempo en este segmento, ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, continuamos en el último párrafo, por favor. Porque ciertos vinieron de Santiago. Nos da claramente otro ejemplo de por qué los apóstoles o cualquier otra persona no debe de ser la última palabra, sino la misma palabra de Dios, y eso es extremadamente importante. Pedro era un apóstol. Él era un apóstol y podemos decir que era el príncipe de los apóstoles. Él había sido discípulo de Cristo durante 3 años y medio, había caminado con Cristo, había estado allí cuando estos milagros de proporciones sin proporciones habían sucedido. Y no había hombre en el mundo que tuviese el lugar y la posición que tuvo Pedro. Pero estaba equivocado en lo que hizo y Pablo tuvo que corregirlo aún enfrente de toda la iglesia en Antioquía. Y no fue algo tras bastidores y la razón fue por lo que Pedro hizo, lo hizo enfrente de todo el mundo, públicamente. Y los judíos, me parece a mí que todos los judíos estaban con él. Dijeron que lo hizo, que lo hicieron, sí. Aún Bernabé estaba allí. Correcto, sí. Todos los judíos estaban con él. Exacto. Entonces, él lo hizo públicamente y Pablo sintió que él tenía que tratar la situación públicamente. Él desvió a toda esa asamblea. Exacto, exacto. No solamente creó problemas para los judíos, también hubiera creado problemas para los gentiles Ujú. también. No habían gentiles comiéndose esas hamburguesas. ¿Por qué dice que, por qué obligan a los gentiles a vivir como los judíos? Fue su Ujú. primera afrenta en Así Gálatas. Y realmente él no creo que estaba tratando de hacer eso, Pedro, ¿no? Yo creo que estaba tratando de satisfacer a aquellos que vinieron de Y se Santiago. puede ver el temor. Temor fue lo que condujo a Pedro. Y uno no piensa algo así de un hombre como Pedro, que el Pero yo sí temor creo lo que iba a poner Pedro así. estaba en transición. Yo creo que usted dijo que no era un novato. Es Bueno, cierto. francamente, todos nosotros estamos en transición. Correcto. Pero él no entendía al grado que Pablo en este punto. No, A estas no. alturas. Creo que él estaba en camino porque el texto en Gálatas también nos dice que Pedro había estado viviendo Me con los parece que gentiles. Pedro sabía que estaba equivocado. Sí, Creo así que lo es. sabía. Pero bueno, en transición uno también está, por ejemplo, hablamos de Romanos 14, ninguna solución fácil a ese pasaje cuando uno trata de compararlo. De lo Lo mismo que que habló Pablo, Pablo sí. dijo en el 14, que Sí. fue Pedro lo estaba afirmando. Él estaba causando la división, que Bueno, fuese sí, peor, ¿no? sí, pero están sucediendo dos cosas aquí, dos diferentes escenas o dos diferentes situaciones, pero la misma cosa al mismo tiempo. Pero al mismo, bueno, mire, no es fácil. Y Mm, por esto es que nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y mm, no hacer nuestras reglas, ni tomar toda situación y tratarla exactamente como toda otra situación. No todo el mundo que no entiende la cruz debe ser tratado de la misma manera. Tenemos que ujú. Miren, Pablo dijo que él fue esclavo de todos, ya sean judíos, ya sea que estuvieran bajo la ley, si fuesen gentiles, y lo que esto significa es que
no significa que va a comprometerse, no va a tratar de convertirse en lo que ellos son. Simplemente significa que él sabe qué están pasando, qué están viviendo en su mente y su corazón, y él los va a encontrar donde ellos están para tratar de traerlos a la verdad. Pero Pedro no se detuvo a pensar que Pablo iba a dirigir esta situación. Yo creo que Pedro solo reaccionó como vemos que Pedro hizo tantas veces. Él solo responde. Es ese tipo de hombres de que, bueno, sí, así es Ujú. como lo hacemos. Y todos tenemos un poco de Pedro en nosotros, ¿verdad? Es de hecho una buena característica si nos vamos por la buena dirección. Pero yo aún creo que él está transicionando. Creo que probablemente tuvo una buena idea o tenía una buena idea, o tal vez él Mm. pensaba que no estaba correcto, pero temor, como dijo Pérez, lo condujo a eso. Y Pedro fue lo suficientemente hombre para decir: Usted no puede hacer eso, Pablo. O al revés, Pablo de Pedro. Y lo corrigió antes de que se convirtiera en doctrina y fuese aceptado por las iglesias en Antioquía. Y todas las iglesias estaban siendo amenazadas por Ahora, esto. esto, esto viene o removió alguna señoría, su lugar, su posición de Pedro en el plan de Dios. Personalmente, y una vez más, yo estoy hablando mucho el día de hoy, pero personalmente creo que lo solidificó su lugar. Creo que se dio la media vuelta y dijo: ¿saben qué? Miren, y esto lo dije el día de ayer en el programa. Un verdadero hombre de Dios que reconoce lo que ha hecho como un error, lo admite, lo confiesa y después se mueve en contra de eso. Y ese es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Son corregibles, son Mm. enseñables, y eso en mi corazón, en mi mente, eso no anula su ministerio, sino que de hecho viene a solidificar su ministerio. Por ejemplo, y después de esto, bueno, me voy a dirigir a usted. Años atrás, cuando la doctrina de la palabra de fe comenzó, usted estaba enseñando algunos aspectos de ella. Sí, Y el sí. Señor le dijo a usted, y usted lo estaba enseñando a una audiencia Ujú. nacional por la Así radio, y el es. Señor le dijo a usted que eso es incorrecto y tienes que corregirlo. 600 estaciones de Y usted radio. pensó: bueno, vamos a perderlo todo cuando lo haga, pero lo hizo. Y usted reconoció que lo que estaba enseñando era incorrecto y necesitaba ser corregido, y usted se levantó y dijo: esto es incorrecto, lo tengo que corregir. Mm. Y la respuesta, hermano Swagger, fue, Excelente. Duplicó. de hecho, ¿verdad? Entonces no anuló su ministerio, sino que de hecho Yo, lo solidificó. Veo lo mismo con respecto a lo que Pedro y Pablo estaban pasando aquí. Y si estoy en lo cierto en cuanto a lo del tiempo, y se debate por Gálatas, pero como aprende lo que aprende, veo yo la evidencia de todo esto, porque yo pongo a Gálatas como un libro temprano. Veo yo la evidencia en tal vez en el 49 DC, cuando él se levanta y dice: ¿por qué le hacemos esto a los gentiles? Ni siquiera nosotros se lo hacemos. bueno, Pedro pudo haber hecho dos cosas. Él pudo haber dicho, ¿sabes con quién estás hablando? Yo soy Pedro. Sí, No me hables de esa manera. Yo voy a hacer lo que yo pienso que es correcto, sí, etcétera, etcétera. Pero Pedro no hizo eso. exacto. Él permitió lo que Pablo hizo, que le Amén. fortaleciese para hacerlo lo que él era, ¿no? Si él lo hubiera hecho, esto hubiera dañado y destruido todo lo que el Todo, Señor hubiera destruido todo, todo. todo. Y esa es la clave. ¿Y quieres decir si No, Pablo no, no no. hubiese Si hecho eso? Pedro hubiera Oh, regañado a sí, Pablo y lo sí. hubiera tratado así, el llamado y los dones son dados y son irrevocables, pero después la gente individualmente puede escoger alejarse y dejarlos, por lo tanto no podrán ser usados. Pero hay cosas que destruyen al cuerpo de Cristo, y hay cosas que cuando se adueña uno individualmente puede destruir a la persona. Y estamos hablando de trazar la línea, ¿verdad? Creo que estamos viendo la misma imagen, pero de dos diferentes perspectivas. Uno puede verlo desde afuera y adentro también. Si lo vemos desde afuera, vemos lo que se está tratando en la primera parte de nuestra conversación. Si lo vemos desde adentro, comenzamos a ver más granularmente lo que Joseph presentó en Romanos 14. Lo que tenemos que entender es que cuando nos fijamos bajo la ley, dependía de los judíos guardar toda la ley. No había cuestión ni dudas de las matices. Ahora en el nuevo pacto, aún el día de hoy, en el 2021, hay personas que hacen preguntas como: ¿qué partes son las que tengo que hacer? Así que no se trata de que tenemos que guardar todo, pero ¿qué es lo que yo debo hacer? Y lo que quiero decir es que hay individuos en el cuerpo de Cristo que lo que es un becerro de oro para mí
no es uno para el hermano Larson. Y lo que es una lucha para mí, no es una para el hermano Larson. Entonces comenzamos a ver cómo individualmente hay componentes. En Romanos 14 tal vez habían algunos que veían un componente y decían, bueno, tenemos que guardar eso, pero sabemos que esto ya fue cumplido, Mm. consumado, no tenemos que preocuparnos por eso. El día de hoy hay personas que dicen, bueno, tenemos que guardar el sábado, el día de reposo, y, y también ya uno tiene que ser bautizado en aguas. Ahora, cuando uno tiene conversaciones con estas personas, uno está de acuerdo en el 95%, casi tal vez hasta el 99%, pero siempre hay ese un punto que es la fricción, y ese punto puede ser lo que comemos, puede ser el día en el que guardamos, Mm. puede ser cualquier cosa, la denominación de la que pertenezco, cualquier cosa puede ser ese punto de fricción, y ahí podemos ver, creo yo, el espíritu de Romanos 14. El hermano Carpenter, de la manera como trató con usted, fue fenomenal. Si lo hubiera hecho de cualquier otra manera que hubiera hecho, él potencialmente hubiera creado una ley y una dirección a la situación de la ley en lo que usted puede tener el éxito o el fracaso. Usualmente casi siempre es el fracaso. Pero creo yo que si nos fijamos en la iglesia en general, en toda la iglesia, en los miembros que no son parte del ministerio, tenemos que ver y entender que en nuestro caminar diario, número uno, es esencial que nuestra fe permanezca anclada en la obra consumada de Cristo. Y al vivir nuestra vida diaria, esas cosas que hay en nuestras vidas que no están correctas, no están, no son de agrado al Señor, son reveladas ante nosotros. Jesucristo y este crucificado es tan fundamental. Es el fundamento, pero lo que pasa es que al seguir adelante vamos a ver y entender que, bueno, número uno, no podemos hacer esto un ataque personal jamás. Si alguien está en algún tipo de dirección, un error, aun si están enseñando y predicando algo con error, donde entramos en peleas y donde lo perdemos todo el tiempo es cuando se trata de la persona y comenzamos a atacar personalmente. Y hermano Swagger, esto sucede todo el tiempo. Esto aún está sucediendo con gente que tiene la mente de entender el mensaje de la cruz y comienzan a atacar a gente personalmente. Y esto, bueno, no sucede en Sí, el sí. ámbito político todo el tiempo, pero también en la iglesia. Y eso causa una división y crea ego, crea situaciones en las que hay una verdadera Sí. separación y no se puede reconciliar porque uno ya no está hablando de principios bíblicos, sino de personalidades y la gente comienza a odiarse. Y ahí es donde el problema gentil y judío hubiera permanecido si ellos decían, ustedes no me caen bien y no los quiero porque ustedes son gentiles y Sí. no podemos estar con ustedes. Una de Una, las cosas que tenemos que reconocer, y se ha dicho esto, hay que tener una revelación de esto. Cada persona que ha aceptado a Jesucristo es parte de la comunidad del Nuevo Testamento. Literalmente están en Cristo con usted. En Cristo con usted. Jesús dijo que así los hombres sabrán que son mis discípulos, por, por su amor los unos por los otros, y de la manera como manejamos situaciones entre nosotros, le dice al mundo lo que tenemos y lo que no. Y yo creo que es vital para nosotros entender cómo nos tratamos los unos a los otros. Ellos deben de ver en los bautistas, pentecostales, luteranos, cualquiera que sea la denominación, algo que es tan único que quieran ser parte de ello. Si no así ven es. eso, entonces estamos fallando en entender que estamos en Cristo. Si hemos aceptado a Jesús, estamos en Cristo, somos una nueva criatura en Cristo. Y esa persona que no piensa como yo, también está en Cristo. Y, y eso es lo importante. Acaba de solucionar la mitad de los argumentos y la mitad de las peleas que suceden en las Si iglesias. usted lo reconoce y respeta, y si realmente quiere que ese individuo sea todo lo que puede en Cristo, Sí, entonces esa era la disposición de Pablo. así Claramente es. la disposición de Pablo. Aún Pedro y creo que algunos otros también que reconocieron que era el corazón del mensaje, la unidad que está en Cristo. No le da un pase libre a la doctrina falsa en lo No, absoluto, no. pero habilita y permite compartir la verdad y la proclamación de la verdad. Y después también, bueno, depende del individuo cómo va a recibir o rechazar. Él usó la expresión Pablo, mi evangelio, Correcto. mi evangelio. En otras palabras, estaba diciendo, Dios me ha dado a mí esta palabra, y si toma otra dirección va a perder el Así evangelio. es.
Es la verdad, Y- clara y sencilla. pero yo creo que eso causó animosidad. Pablo no estaba seguro con los Gálatas si su labor había sido en vano o no. El tiempo diría en cuanto a cómo iban a responder a la corrección que él estaba dando. Yo creo que la iglesia primitiva, después de que Pablo había partido con el Señor, yo creo que todavía están argumentando esta Sí, situación. aún estamos discutiendo de eso el día de hoy. Aún está sucediendo el día de así hoy. es. Quiero decir algo acá. Mientras estamos hablando de esto, creo que es una de las principales distinciones entre lo que es la consejería secular y bíblica. Cuando usted es en la consejería secular, usted puede poner a las personas en una categoría en particular e Sí, identificarlos a ellos y su problema, su solución. Pero de lo que estamos hablando es una dirección del Espíritu Santo, un discernimiento sobre cada individuo. Dos personas pueden tener el mismo problema, pero se tratan de una manera distinta sí, totalmente. amén. Y lo hermoso de todo, y con esto quiero cerrar, es que estamos hablando de transición y argumentos. Y una vez más, yo lo cité la semana pasada, Efesios 2. A través de la sangre de su cruz, Él ha eliminado la enemistad entre judío y gentil. ¿Por qué? Porque Él es el gran calificador, Cristo. Cristo mismo es el unificador. Así Y es. lo único que tenemos en común si somos cristianos es Cristo. Y Amén. su cruz ha eliminado la desunidad entre judío y gentil. Y bueno, si Él puede soportar y lidiar con eso, Pablo estaba en lo cierto, no podía comprometer su y no lo mensaje. hizo. Pedro tampoco debió haberse quedado con los gentiles, debió haber hablado con esos judíos de que no había nada inmundo. Y después de esa conversación lo hizo, yo creo. Estoy seguro. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que hayamos entregado información hoy que haya sido de bendición. Les amamos, se los prometo, y consecuentemente vamos a hacer lo mejor que podemos para permanecer fieles al Evangelio, porque no hay nada más. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.